Estamos de regreso acá en Estado Nacional Prime y lo anticipábamos antes del corte. Iba a estar acá con nosotros conversando el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batone. Rodrigo, gracias por estar acá en Estado Nacional Prime. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Rodrigo, Paula. Sí, bienvenido. Encantado de conocerte y por supuesto Luis, un placer de estar en esta mesa. Lo estuve escuchando. Sí. Así que muy bien. Llegó diciéndonos eso, Rodrigo. Lo estuve escuchando durante gran parte del primer bloque y algo se acercaban, o harto se acercaban a tratar de encontrarle una definición, Rodrigo, al votante de Franco Parisi, al votante del Partido de la Gente, al que consigue 14, nada más y nada menos que 14 parlamentarios para la Cámara de Diputados. Y que hoy día está en entredicho qué es lo que va a pasar con ese electorado, ¿no? Con ese gran bolsón de votos de cara al balotaje. ¿Cuánto nos acercamos de esa definición que hablamos con la Paula y con Luis? No, bastante. Yo lo estaba escuchando en relación a otros programas en otros medios de comunicación y durante la campaña. Definitivamente los analistas, encuestas y programas no hablaban lo que correspondía, en el sentido de no entender lo que es el Partido de la Gente, de su origen, de dónde viene, de qué... y eso a nosotros nos llamaba muchísimo la atención. Entonces había un contacto directo con la gente que sí entendía lo que era el PDG, porque finalmente nosotros, básicamente el PDGenino, somos una familia. ¿PDGenino? PDGenino. ¿Ah? PDGenino. Sí. Somos una familia y la hemos construido con mucho esfuerzo, entendiendo que es un partido nuevo. El 99 o 98% de los militantes provienen de la independencia, igual que yo. Nunca han militado en otro partido político. Y desde ahí es diferente. Y también quiero decirlo porque no es menor. En la última elección fuimos el único partido político de los 24 existentes que compitió sin una coalición, lo cual lo ponía una dificultad diferente. En la izquierda la coalición era mucho más amplia, en la derecha uno con 6, con 3, y nosotros solo, que para un partido era complejo, en un escenario de supervivencia, porque si no teníamos 4 diputados, 5% de los votos desaparecían. Como lo dijo el CERVEL hace muy poco, 13 partidos terminaron y están ahora con el proceso de cierre. Rodrigo, perdona. No, por favor. Rodrigo, ¿cómo definirías tú cómo son sus militantes? ¿Cómo son los hombres y mujeres del Partido de la Gente? Yo diría que son en general técnicos profesionales que nunca han vivido de la política. ¿Los pones en la clase media o clase media baja? ¿Dónde los ubicas? No, la clase media. Clase media. Y también hay clase media baja y también hay clase media alta. Es bien transversal. Ya. Pero tienen las vivencias. Yo creo que a nosotros, cuando tú eres independiente actualmente en Chile, bajo los formatos que existen, ingresar a la política es imposible. O sea, o tienes muchos recursos o puedes postular a un cargo en una región o en una comuna más pequeña. Pero competir, ustedes entenderán, con los grandes conglomerados es una locura. O sea, no hay ninguna posibilidad por independiente. Yo fui candidato por el municipio de Viña del Mar. ¿Ahora el año pasado? No, hace 4 años atrás. Y la verdad que ahí uno sabe lo que es la independencia, luchar en una candidatura política y económicamente independiente es una locura. Y bajo ese punto de vista todos venimos un poco. Franco también lo hizo en 2013 cuando postuló a la presidencia independiente, sin una estructura partidaria. Entonces cuesta mucho. Pero a tu pregunta, Paula, lo principal es que el PDGenino ha estado en la fila del CEFAM. El PDGenino está atendiéndose, estudia en el colegio público. Entonces encarnamos una realidad que conecta muy rápido con el sentir de la gente. Y como te ven un poquito outside desde la política, como te ves un poquito ya tasteado, mucha gente de la política que anda en temas diferentes a lo que realmente le importa al chileno a pie, conectamos, yo creo, muy bien, y es lo que no supieron ver mucho, porque para todos es una sorpresa. Sí. Ustedes veían los medios. Para ustedes fue una sorpresa, ninguna. ¿No? Y si tú ves ustedes están apostando por un porcentaje como el que obtuvieron finalmente. Absolutamente. Parisi siempre habló del 18%. Franco dijo 18, 20 y 21. Y entre 10 y 15 parlamentarios. Y yo cuando decía eso, también me decían, no, estás loco. No, ni una posibilidad.
Y la encuesta que ustedes señalaron delante, porque crean que a nosotros, si hay un momento duro para los pedejerinos, eran los sábados y domingos, cuando aparecía Pulso Ciudadano, Criteria, CADEM, y nosotros veíamos el efecto en la calle y no tenía relación con la encuesta. Y el día lunes y martes y miércoles, todos los programas, analistas, mesa central y todo, nos ninguneaban, no aparecíamos en ningún lado. Y todo este esfuerzo no existía. Y lo que dijiste tú, Luis, una encuesta muy cercana fue 2 días antes, incluso en el periodo que no se podían transmitir encuestas. Claro, así que cierto. si alguien nos hizo un favor, ninguno. Oye, yo quería ninguno. preguntarte, Rodrigo, porque... Pero por favor, usted aparte de esta mesa. Quería preguntarte, porque es muy notorio la diferencia entre la votación obtenida por la candidatura de Franco y del PDG en regiones versus la metropolitana. No, perdóname que hable así, porque la metropolitana también es una región, me lo han hecho ver N veces mis amigos de otras regiones, pero es muy grande el contraste, ¿no? Yo escuchaba, puede ser obviamente extremando, pero en Santiago Centro creo que no llegó al 1%. Creo que no llegó, en Ñuñoa creo que bordeó el 3%, en Providencia el 1,5%, ¿no? Por mencionar algunas comunas de Santiago. Podría agregarte 3 más. Lo Anechea, Las Condes y Vitacura no pasó del 1%. Sí. ¿Te fijas? En cambio, en regiones, Franco Parisi fue la primera mayoría en varias, segundo o tercero en, yo diría, todas las demás. ¿Qué hay en el discurso de Franco Parisi, del PDG, que apela, ¿no? O que parece estar apelando al electorado de regiones y que lo distingue de la región metropolitana para explicar un resultado como este? Mira, nosotros, por supuesto, terminamos elecciones, estamos en proceso de análisis, pero yo te voy a contestar clarito, porque en el partido fuerte y claro. hablamos fuerte y claro. Lo primero es que cuando íbamos a regiones, los contactos con la gente eran directos. Directo yo te hablo en plazas, ferias, en las estaciones de trenes, metro. Me tocó estar con un megáfono, arriba de una pandereta, nos íbamos con escenario y la gente llegaba, pero también focalizamos el esfuerzo en los medios de comunicación, en el cerro, en la radio local, en los medios. ¿Qué pasa ahora en la capital? Que es lo que tú me preguntas. Mayor concentración de chilenos, 1. Es muy difícil abarcar todo, 2. 3. No teníamos ninguna posibilidad de salir en los medios tradicionales, televisivos, te invisibilizaban. No te invitaban nunca. Nunca, presidente de partido político, en 1 año y medio nunca me invitaron a un programa. Nunca. Entonces, si tú no tienes recursos, que no los tuvimos como partido, ni siquiera han hablado de eso, lo que yo tuve en la campaña alrededor de los 420 millones de pesos, declarados porque me lo checa el CERVEL, 13 millones para los senadores, imagínense lo que cuesta una franja. Yo escuchaba a los otros partidos políticos, no me voy a referir a ninguno en particular, pero prendía la radio y estaba el partido político, el candidato. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de radio. Entonces en la región metropolitana, si tú no tienes pancartas, si no sales en la televisión, no sales en los diarios, te invisibilizan. Y eso nos cuesta mucho. Y para qué decir lo último del gobernador ahí, del delegado, que además nos impidió hacer el cierre en Puente Alto. O sea, José Antonio Kast lo hizo en el Movistar Arena, Johann Kaiser se produjo un taco tremendo aquí en Providencia y nosotros no lo pudimos hacer en Puente Alto. O sea, tú te vas dando cuenta y eso también lo captó la gente. Rodrigo, ¿es apolítico el votante de Parisi? Sí. ¿Sí? Es un votante en general que no está con ideología de izquierda y derecha. Pero no hay una dicotomía porque ese votante que es apolítico elige parlamentario. Quiere participar de la política tradicional, si tú quieres. Sí. ¿No es una dicotomía eso? No, porque de una u otra forma está buscando quién lo represente. Porque finalmente, ¿qué es lo que haces? Si tú tienes problemas reales, voy a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando tú hablas de la clase política, lo primero que le viene a la mente a la persona común y corriente te dicen los privilegios de la clase política. Sueldo en las nubes, celular, peaje, vuelo aéreo, o sea, aparte de la dieta, todos los demás privilegios. Y él se siente ajeno a eso. Con duras penas y llega a final de mes. La clase política peleando unos con otros, descalificándose, dennostándose.
no está ni ahí ese chileno. ¿Qué es lo que le afecta a él? ¿Cómo llegar a final de mes? ¿Cómo estar en una fila de un Cefán y cuando te toca el turno se te murió la señora porque no te atendieron? Ahora, hecha esa definición, hoy día todos quieren al votante de Franco Parisi, particularmente José Antonio Casi, lo que tiene que ver con Mando Janet Jara. ¿Cómo se acerca a ese votante? ¿Cómo se logra ese caudal de votos? Y esa gente que votó por Franco Parisi mira los programas, mira a personas, de acercarse. ¿Cómo crees tú que va a ser la votación de la segunda vuelta? Mira, nosotros fuimos también lo analizamos, hablamos mucho, y esos 2,5 millones de chilenos que votaron por nosotros, primero hay un agradecimiento infinito. Incluso cuando hablaba con los presidentes regionales, ayer que tuve reunión con ellos, se emocionan todavía del cariño que mostraron. Dicho eso, con mucho respeto por ellos son dueños de los votos. En absoluto el partido, y eso hay que dejarlo claro. Claro, no va a haber una orden de partido. No, en absoluto, ¿sabes por qué? Porque eso es faltarle el respeto a los chilenos, y lo tenemos claro. Y ahora, nosotros como partido ya nos reunimos el día de ayer, primero de una reunión con la bancada del PDG, estuvimos todos juntos, excepto Pamela Giles, porque está en Panamá, está ahí en el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, trabajando, por supuesto, ¿eh? Lo digo claro porque alguien puede pensar que está disfrutando. No, está trabajando. Claro, es una palmera. Sí. No, claro, pero además estuvimos comunicados el día de ayer justamente porque teníamos una reunión con la bancada y estuvimos con los parlamentarios desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y Antártica Chilena. Y fue muy grato el sentimiento que ellos tenían. También estuve con los presidentes regionales y la decisión, que también quiero decir que Franco Parisi, aparte de ser el candidato presidencial, es parte de la directiva nacional, el vicepresidente. Sí. Y la decisión fue, nosotros no tomamos decisiones entre cuatro paredes, sino que tenemos que escuchar en las bases y en este momento estamos en ese proceso. Yeah. El próximo martes lo definimos y después públicamente lo voy a dar a conocer. Oye, Rodrigo, y la invitación a los dos candidatos, a José Antonio y a Janet Jara, yo entendí al principio que la idea era que fueran al programa, no sé si sigue estando el Bad Boys. Bad Boys. Y entiendo que la candidata ya confirmó. Sí, mira, yo les explico, porque también ahí hay Primero, Bad Boys es un programa de streaming que no tiene nada que ver con el partido. Ya. El partido tiene, igual que su estatuto, y se rige igual que todos los partidos políticos de Chile. El streaming, se creó este programa Bad Boy con una alta sintonía, es muy visto por el PDGnino, por la familia del PDG, pero también como se transmite por múltiples plataformas, es escuchado por muchos chilenos. ¿Y qué es lo que hizo? De hecho, cuando se fue la elección del 2021, fue José Antonio Caz al programa. Y ahora, Franco, porque todavía la gente a veces no entiende que no todos ven la televisión, no todos se informan por la prensa, y hoy en día las redes sociales tienen muchos seguidores. Y como nosotros queremos que los chilenos voten informados, Franco me dijo, ¿por qué no invitar a los dos? Esto no es una encerrona, no pretendemos nada, solamente informar a ¿No es bailar al ritmo de la música de Franco Parisi, como en algún minuto dijo Carolina Toá? Es que lo que pasa es que cada uno le da la lectura que quiere. Esto es un programa que se llama Bad Boy, que han ido personeros de derecha, de izquierda, y lo que busca es informar a la gente. Franco, además, aceptó desde el primer momento, lamentable no pasar a segunda vuelta, pero sin duda que el PDGnino quiere lo mejor para Chile. ¿Y cómo ganar? Si me preguntó Paula adelante, los votos en terreno, con realidad y con soluciones concretas que vayan directamente al chileno abierto. ¿Y los dos van a ir? Sí. ¿Va a ir Caz? No, en este momento, mira, ha sido un torbellino de programas y otras cosas que he estado. Hoy día conversé con Franco, pero no alcancé a ver, sabía que lo estaban evaluando, pero yo les diría, y estamos en un programa público, creo que es una buena plataforma para ellos y de partida creo que van a tener muchos PDGninos atentos al programa y por ningún motivo persigue el obtener algún tipo de ventaja de uno de los dos candidatos. Rodrigo, pero hay algo en la esencia, en el ADN del votante de Franco Parisi que lo define él en su propia frase, ¿no? Esto
ni facho ni comunacho. Sí, está bien, pero eso obedecía más que yo creo que en Chile la polarización en el último tiempo ha sido brutal. ¿Ah? Seguimos hablando de un pasado, yo siempre decimos nosotros dejémoslos descansar, seguimos hablando del sí y el no, apruebo, rechazo. Pero esa frase no polariza más. Sí, pero también tú tienes que estás en un marco de campaña donde nosotros estábamos outsider absolutamente, donde queríamos incluirnos en un centro que no solamente lo dio la encuesta que ustedes señalaron delante en el primer espacio, sino que lo dio a inteligencia artificial, ahí nos ubicó en un 6. Pero es también para impactar, y bueno, a muchos les llamó la atención la frase y al principio había como resistencia, se analizó en el comando estratégico y después partió gustando. ¿Va? Y eso es, pero no es más que eso tampoco pretende denostar a nadie porque es que se ponga el poncho que lo quiera, en el fondo. En otra plataforma conversamos nosotros dos, Rodrigo, Sí. y yo te pregunté por qué nadie ha votado en la elección pasada. Y tú me dijiste que votaste por José Antonio Kast. Sí. Y yo te pregunté, ¿ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho el Kast de hace 4 años respecto al Kast de hoy día? ¿Tú tenías algunas dudas respecto a esa idea? No, lo que pasa es que yo tengo que ser responsable. Hace 4 años atrás nosotros hicimos democracia digital en el partido. Yo te insistí que el partido es democrático, no tomamos las decisiones a puerta cerrada y preguntamos a la militancia y ganó esa opción en ese momento que estaba Kast, José Antonio Kast y el presidente Boric. Y votamos por esa opción. Y esa opción, también tengo que señalarlo, fue en segunda vuelta. Pero el padrón aumentó en segunda vuelta. Y de ahí los analistas, estos que son certeros, dueños de la verdad, y que todos los miramos con asombro, dijeron, el PDG se fue a la izquierda. No, el padrón subió y aumentó. Si nosotros no somos dueños de esos votos. Ahora soy el presidente del partido, estamos en un proceso. Tenemos que ver los programas, tenemos que ver lo que le van a entregar a los chilenos, las señales que están dando y tomaremos la decisión. Y eso así de claro. ¿Cómo ves la figura de Franco Parisi en el futuro mediano plazo, digamos, los próximos 4 años? Te lo pregunto porque Franco Parisi, después de la elección de 2021, en donde también fue una sorpresa, ¿cierto? Porque nadie vio venir a Franco Parisi en tercer lugar. Nunca vino a Chile. Bueno, aparte que es un caso de estudio absolutamente inédito. Y 13 millones declarados, pero también muchos hablaban de que se había hecho millonario con los votos, lo cual es una brutalidad y una... No, el fenómeno del 2021 es digno de estudio porque es una campaña que se realiza desde el extranjero y que da una sorpresa a nivel nacional, ¿no? Tampoco la encuesta entonces la vieron, pero después Franco Parisi, a mi percepción, se diluye un poco. La figura de Franco Parisi, entiendo que vuelve a Estados Unidos, donde tiene su trabajo, donde tiene su familia. Saca una votación que vuelve a sorprendernos. Tú mismo has dicho que este es un partido que ha aprendido las lecciones del pasado, tú estás trabajando en ello, ¿no es cierto? Te proyectas como presidente haciendo este trabajo. ¿Cómo es a Franco Parisi en este esquema? ¿Va a volver a Estados Unidos y volverá en 4 años más? ¿Se va a quedar en Chile? ¿Va a ejercer un rol? ¿Cómo lo estás vislumbrando a Franco Parisi? Bueno, Franco Parisi en el 2021 estaba en Estados Unidos porque además hizo una campaña sin venir a Chile. Sí. Acuérdate tú que además estábamos en el tema de la pandemia. Habían unos corpóreos, me acuerdo, unos corpóreos de Franco. Claro. Y yo creo que ahí debería haber un análisis mayor. ¿Cómo obtiene el 13% ganándole al candidato de una primaria de Chile Vamos y sin venir a Chile? Por supuesto, el ninguneo, las descalificaciones eran otras y nunca vieron el fenómeno que estaba ocurriendo. Franco está con un tremendo liderazgo. Primero, nunca, si bien es cierto, físicamente estaba en Alabama, en Estados Unidos, pero él es parte de la directiva nacional. Por lo tanto, nosotros tenemos comunicación permanente a través de... Ahora estamos mucho más modernos, así que uno está conectado. Vino muchas veces a Chile, recorrió muchas regiones, estuvo en el norte, pero no era... A nadie le llamaba... No era noticia. No era noticia, porque además era marginado. Bueno, gana. Hoy día, conversando con él,
él tiene hartas ganas de venirse a Chile, o sea, de quedarse en Chile. Y algunos decían, bueno, pero ¿cómo Franco volvió? Si Franco tenía su trabajo allá. Y lo que es bueno saber es que Franco nunca ha ganado un peso ni vive de la política. Nunca ha ocupado un cargo público. Por lo tanto, él decía, siempre nos decía a nosotros, lamentablemente yo tengo que comer 3 veces al día y cuidar a la familia. Claro. Tengo que trabajar. Oye, Por Rodrigo. eso que era muy crítico en algún momento, fue cuando le decía, tú estás haciendo campaña con la plata del Estado. Sí. Tú deberías abstenerte, trabajar en el Congreso o hacer campaña. Porque a él no le pagaba. A Kaiser se lo Sí, dijo eso lo muchas dijo, veces. sí, exactamente. Oye, Rodrigo, ¿qué te motivó a militar en un partido político? Porque independiente de la definición que haces de las personas que son del PDG, es un partido político, recibe fondos públicos, va a estar en el Congreso, en algún punto te institucionalizas. Por lo tanto, tus congresistas van a tener que participar en el diseño de políticas públicas, van a tener que rendir cuentas, van a tener que tratar de que aquello que prometieron ocurra. Y también, pues, militar en un partido es, de alguna manera, institucionalizarte. Sí. ¿Por qué militas tú en un partido? Milito básicamente porque después de que yo estuve en la Armada, la cual llevo grabada a fuego en el Sí, corazón. tú eras marino, ¿no? Sí, oficial de la Armada. 33 años estuve en la gloriosa institución Armada de Chile porque llevo grabado a fuego en mi corazón y en mi mente. Salgo de la Marina y lógicamente ahí tú tienes opciones también de poder seguir y yo la quiero mucho, pero quería hacer otra cosa. No tenía definido, Paula, qué es lo que iba a hacer. Pero al poco andar por ahí, en un encuentro con amigos, creamos un grupo y me dijeron, tú podrías ser, sabes que la política en Viña, hay tantos problemas, A, B, C, D. No sé en qué estuve. Ahí tenía- La conversación de Ahí tenía que haber dicho, este es el momento. Pero no fue así, ¿ah? Porque nunca lo dimensioné lo que significaba. Pero sí trabajé intensamente, hice la pega, estuve 3 años trabajando, recorriendo, estando en el municipio de Viña, en las reuniones de consejo. Yo soy aplicado, entonces había que hacer la pega. Y competimos 10, 3 de partido y 7 independientes. Y en esa época ibas como independiente. Independiente, política, y tenía que juntar además firmas no por clave única. No, yo tenía que llevar notario. a la gente al notario en época de pandemia. O sea, fue terrible. Entonces, finalmente salí cuarto. Primero, la actual alcaldesa Macarena Ripamonte, Andrea Molina segunda, Marcela Varas, que era concejal y además de un partido político, y los 7 independientes, yo fui el primero. Pero me di cuenta muy lejos, porque claro, un independiente no tiene estructura. Claro, no tiene No tenéis concejales, no tenéis diputados, no tenéis senadores, no tenéis nada, no tenéis partidarios. Yo llegaba a un cerro, la Junta decía tanto, es el de tal partido. Claro. Entonces ahí me di cuenta. Entonces ahí estaba yo. Y Como Toribio el náufrago. Como Toribio el náufrago. Para dejarlo en La relación con la Armada. A nada más. propósito de la Armada. Y ahí recibo el llamado telefónico de Franco. Ah, mira. Porque desde Buen ojo. 2021 me dijo, mira, tú igual que yo, Independencia, me contaron de ti, un amigo en común. Y ahí yo ingreso al partido. ¿Por qué? Porque también cuando tú compites en la independencia, que hay en un terreno neutro. De un lado me decían a mí, facho, Claro. y los del otro lado me decían comunacho. Y es verdad. Y Eres el y autor de la frase, entonces. No soy el autor. Es Franco. La marca registra es tuya. Rodrigo, probablemente estamos frente no solo al presidente del PDG, sino a un hombre que se identifica, es el ADN, ¿no? Como tú le dices, el PDGnino. Ese PDGnino, ¿qué mira o qué va a mirar para el 14 de diciembre? ¿Va a mirar el programa de Janet Jara? ¿Va a mirar el programa de José Antonio Kast? ¿Va a escuchar a la persona? ¿Se va a definir de qué manera el 14 de diciembre? ¿O va a ser, o va a ser un votante que no se va a hacer problema y va a votar nulo? ¿O No, blanco? el PDGnino es una persona que va con claridad, de frente y con verdad. ¿Me estás diciendo que no van a aumentar los nulos y los blancos del votante de Franco el 14 de diciembre? No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en este momento estamos en un proceso nosotros de análisis
En este momento están trabajando, yo me mantengo comunicado, hay diálogos, hay reuniones, porque nosotros vamos a tomar una decisión como partido y las acciones están abiertas. ¿Pero en qué se fijan? ¿Qué miran? Yo creo que en este momento lo que está mirando la gente es los programas y que tengan soluciones concretas. O sea, hace bien para el PDG Nino que tanto Kast como Jara hagan guiño respecto a lo que tenía en su programa de gobierno Franco Parisi, ¿o no tiene que ver con eso? No somos quienes para pedirle un guiño a un candidato presidencial. Eso no. Pero Franco le dio señales. Sí, hay muchas cosas que uno puede decir, pero en el fondo yo te digo responsablemente que nosotros creemos que más que hablarlo a nosotros, tiene que hablarle al votante. Y para eso creo que una buena receta, sin pretender dar consejos, es estar en terreno y con hechos concretos. O sea, cuando Franco, por ejemplo, hablaba de bajarse el sueldo, que podía ser medio utópico y que estábamos convencidos los parlamentarios, Franco fue a la notaría, firmó ante notario y dijo: aquí hay una señal, y después páseme en la cuenta. Porque si tú dices algo y después no lo cumples, no pasa nada. Cuando dijo que los parlamentarios era bueno en el Congreso que se hicieran todos, si vamos a combatir el narcotráfico, que nos hagamos un test de droga, Franco fue a la Universidad de Chile, al laboratorio, test de droga de pelo, ahí está. ¿Y a ese votante le importan las cosas como lo que estamos hablando del primer bloque, la polémica con Darío Quiroga? Bueno, ustedes hablaron... ¿Puede marcar una diferencia? No, yo creo que no. Yo creo que las escuché expresiones muy fuertes y yo creo que ese tipo de expresiones le hace mal a la política. Yo creo que también el chileno está cansado. Ya, pero voy a recordar a mi señora, porque mi señora dice: los veo y puras peleas. Ya. Entonces, en el fondo, eso cansa. Ya, pero no es un tema decidor para el PDG Nino lo que pasó con Quiroga, que pueda definir quizá un voto en el futuro para el 14 de diciembre. Rodrigo, ¿no? Te podría decir que eso y mucho más hemos escuchado. Entonces, también... Y no inclina la balanza, digo. No inclina. Yo creo que basta la señal que dio la candidata y bueno, vamos adelante, preocupémonos de los problemas reales de los chilenos. ¿Fue una buena señal? Sí, absolutamente. Ya. O sea, se valora, digo, la salida de... Sí, siempre cuando uno reconoce un error es bueno. Oye, Rodrigo... El daño ya está causado. Sí, por supuesto. Un aprendizaje, una lección de lo que fue el anterior equipo de parlamentarios del PDG, ¿no? Ustedes llegaron a tener... 6. Llegaron con 6. 6. Y de repente no había ninguno, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay ahí alguna lección, algo que ustedes aprendieron y que están aplicando hoy día que es distinto? Sí, absolutamente. Lo primero es señalar que el partido se formó por aprobación de CEVER en julio del 2021 y la elección fue en noviembre. Pasan muy pocos meses cuando el partido participa y llega y obtenemos 6 parlamentarios. Pero el partido estaba recién naciendo. No había, de repente lo comparan con las grandes coaliciones. ¿Tú imaginas lo que es como partido competir ahora con coaliciones grandes? Claro. O sea, la experiencia era muy baja. Cometimos errores como partido. Pero eso ha llevado a un profundo análisis. También eso de perder los parlamentarios nos significó también muchos dolores de cabeza. Porque cada vez que se hablaba de la independencia de un parlamentario éramos usados como ejemplo. Sí. Pero lo que no decían, que el sistema político en Chile permite que un parlamentario, que me encuentro que es una vergüenza, y uno de los proyectos que nosotros teníamos, es que un parlamentario que recorre su comuna o su distrito con un partido, con una idea, después renuncia al partido. Y los chilenos deben de saber que 1/3 en este momento de la Cámara, o sea, más de 45 parlamentarios han hecho lo mismo, lo cual es una vergüenza. Y hay que cambiar el sistema político, porque, ¿sabes tú, Paula? Es mentirle a los chilenos. Sí, pues, una traición. Rodrigo Batuones, presidente del PDG, agradecerte estar acá en Estado Nacional Prime. Conocimos seguramente un poquito más de lo que es el PDG Nino, como se llaman ustedes. Gracias, Rodrigo, por estar acá. Gracias a ti, Rodrigo, gracias. Paula y Luis. Un gusto. Así que mucha suerte en el programa y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Nosotros aprovechamos de hacer una pausa acá en Estado Nacional Prime. Todavía, créame, nos queda mucho más que conversar. Una pausa y ya volvemos.